Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, el día de hoy, 1 de marzo del año 2024, en las horas de la mañana, vamos a empezar a hacer el registro del audio, lectura del libro de ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Javier Leonardo Benavides Silva. Empezaremos a partir de la página 176. 176, ¿listo? Bien, entonces comenzamos acá. Sin alcanzar una pensión o se alcance una jubilación. La lealtad que se juró al estar dentro de las filas se lleva más allá del retiro. Contados, pero muy contados militares y policías se atreven a juzgar a sus compañeros y mucho menos cuestionar la institucionalidad. La lealtad hacia las instituciones armadas se lleva, entre comillas, hasta la muerte, cierra comillas, como lo expresó un coronel retirado de las Fuerzas Armadas. No solamente las preguntas del cuestionario de percepción condujeron a una lectura acerca de la percepción de militares y policías, reuniones oficiales, informales y familiares, entre otras, a las que el equipo en diferentes escenarios y ciudades accedió. Permiten una ojeada a la cosmovisión de quienes constitucionalmente defienden armadamente a la población colombiana. En algunas reuniones informales se compartió un jugo o un café, lo que facilitó no a victimarios, pero sí a defensores de los sucesos, a hablar sin ninguna atadura. Allí, sin presión alguna, pronunciaban el discurso públicamente que, ante un estrado judicial, no podrían pronunciar. En más de una ocasión tuvimos que contenernos y no reflejar repudio o dureza ante nuestros interlocutores por la deshumanización y la insensibilidad de algunos de ellos hacia, entre comillas, el otro, respecto a los no iguales en términos socioculturales y los que no cuentan con ninguna oportunidad de defenderse o ser defendidos. En oportunidades se pensó en abandonar las tertulias que se iban realizando con la intención de no escuchar triunfalismos con muertes de inocentes o historias donde se reflejaba la extralimitación en las funciones militares o policiales. Sin embargo, la existencia de una ética profesional y la obligación de los investigadores sociales por abordar y conocer verdades no conocidas prevalecieron. La experiencia de hablar con militares y policías nos llevó a concluir que no es necesario ir hasta los campos de batalla para conocer las barbaries de la guerra, hasta hablar con sus estrategas, con sus promotores, con sus defensores y con soldados y policías que defienden estas posturas. Las lecturas de los resultados de las encuestas conllevaron a sentir impotencia al contactarlas con las verdades ciertas y a medias conocidas sobre las ejecuciones extrajudiciales. Al momento de hacer sumatorias de respuestas, uno de los investigadores soltó un fuerte y prolongado gemido acompañado de una extraña mueca de ira. En un principio no sabíamos la razón. Solamente cuando recobró la palabra nos percatamos de su sensibilidad hacia los 4.475 crímenes que la Fiscalía conoce hasta la fecha presente y que él desconocía. Esa misma noche nos relató que había llevado a su memoria el rostro lacrimoso y las palabras entrecortadas de un victimario de las ejecuciones extrajudiciales pidiendo perdón en el momento de recordar a una de las víctimas. No es especulativo afirmar
que un fuerte desconsuelo e impresión debieron sentir los militares, policías y reservistas víctimas en el momento de ver que sus antiguos compañeros de armas los conducían hacia el patíbulo. Algunos de ellos no alcanzaron a conocer a sus victimarios. En 1176 casos de ejecuciones extrajudiciales, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario determinó que, 557 eran campesinos, 120 indígenas, 65 líderes campesinos, 54 comerciantes, 51 obreros, 45 estudiantes, 36 habitantes de calle, 29 desempleados, 24 integrantes de las Fuerzas Armadas, entre paréntesis, militares, policías y reservistas, cierra paréntesis, 25 personas con enfermedades físicas y mentales, 22 transportadores, 21 trabajadores independientes, 18 paramilitares, 17 empleados privados u oficiales, 17 desmovilizados o informantes, 14 desplazados, 13 sindicalistas y educadores, 10 reclusos, 8 vendedores ambulantes, 7 profesionales varios, 5 deportistas, 4 amas de casa, 4 religiosos, 3 personas de la comunidad LGBT, 2 insurgentes, 2 testigos clave, una trabajadora sexual y un extranjero, entre paréntesis, CCEEU 2012 P115. Hasta aquí a este punto podemos observar la barbarie, ¿no? Es un holocausto porque se atrevieron en todas las magnitudes tocar todo tipo de persona, todo tipo de persona. No hicieron selecciones especiales, sino fue todo tipo de personas. Lo que más me aterra es que hubieran atacado también personas desempleadas. O sea que, analizando uno, hoy en día es pecado ser un desempleado. Para esta gente, con esta mente barbárica y maldadosa, es pecado ser eso. Pero tremendo. Poco a poco la verdad se va conociendo en Colombia. Bien, vamos a continuar con el siguiente párrafo de esta página 177, perdón. Dice así: además de la ira que embargó al investigador de nuestro equipo, otro tuvo que soportar por más de 2 largas horas a un ex integrante de un grupo antiterrorista de élite hablar de los triunfos de sus compañeros por el trabajo anticomunista que libraron, por el trabajo entre comillas, castrochavismo, cierra comillas, adelantado. A pesar de que la alabanza por los falsos positivos estuvo presente en varias de estas conversaciones con ex militares, también se encontraron militares y policías que manifestaron su total desprecio, incluso con lágrimas en los ojos, por el accionar delictivo de antiguos compañeros quienes reflejaron impotencia, dolor y desconsuelo. Página 178. La percepción que tiene el 91% del personal activo de las Fuerzas Armadas y el personal de la Reserva frente a la razón por la cual se registraron casos de falsos positivos es que es una invención de los contradictores de la política de seguridad y es producto de la imaginación de los enemigos de la fuerza pública. El 3% de los encuestados manifiesta que los falsos positivos era el sustento de la seguridad democrática y el 4% del personal de la Reserva que fue una oportunidad para limpiar la sociedad de drogadictos y delincuentes comunes, aspecto no considerado por los militares y policías en servicio activo. Cuadro 2 en esta página. Se dice así: percepción de militares y policías activos y de la Reserva frente a la razón por la que sucedieron los falsos positivos durante el periodo 2002-2010. La explicación de este cuadro continúa acá en la página 179.
El pedido de apoyar y acompañar incondicionalmente a las Fuerzas Armadas en el discurso del gobierno al momento en que la opinión pública conoce desviaciones de sus integrantes por actos criminales o delincuenciales, solicitud a la que también recurren militares y policías activos y retirados en su cotidianidad. No son gratuitos los esfuerzos del Estado, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, en fortalecer el aparato de defensa de los militares mediante la expedición de la Ley 1698 del 2013, ratificado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 124 del 2014. Dichas normas buscan garantizar a miembros activos y retirados de la fuerza pública su defensa gratuita en los procesos disciplinarios y penales adelantados por la justicia ordinaria. En el ámbito nacional e internacional, razón por la cual la ley en mención estipuló además la creación del FONDETEC, entre paréntesis, Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, cierra paréntesis, como una cuenta especial del Ministerio de Defensa Nacional financiado fundamentalmente por recursos del Estado, es decir, de los impuestos de todos los colombianos, cierra comillas. Abre paréntesis, Rodríguez, 2014, página 82, cierra paréntesis. Viene enseguida otro cuadro, el cuadro número 3, dice, percepción de militares y policías activos y de la reserva, frente al cual debe ser la actitud de la sociedad con los involucrados en los falsos positivos. Explicación de este cuadro en la página 180. Así, el 24% del personal de la reserva y el 21% del personal activo tienen la percepción que frente a los falsos positivos la sociedad debe apoyar y acompañar incondicionalmente a las Fuerzas Armadas. En el grupo del personal de la reserva, el 40% de los encuestados y en el grupo del personal activo, el 38% claman para que la sociedad apoye y mantenga las investigaciones de los involucrados en falsos positivos a través de la justicia penal militar. En el grupo de personal activo, el 16% de los encuestados tiene la percepción que la sociedad debe premiar a los comprometidos y tan solo el 4% del total de los encuestados de los dos grupos consideran que la sociedad debe apoyar para que las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales las realice la justicia ordinaria. Existen diferencias en la percepción de los integrantes activos de las Fuerzas Armadas y el personal de la Reserva frente al cuestionamiento en relación a la razón por la cual se realizaron los falsos positivos, mientras que para el 62% del personal de la Reserva los falsos positivos obedecieron al incremento de la subversión y el terrorismo. Esta razón solamente es considerada por el 38% del personal en servicio activo. A nivel porcentual, considerando de que los falsos positivos obedecieron a la presión de los generales por resultados positivos, tiene cierta semejanza entre la percepción entre los activos y los de la reserva. El 10% de la reserva y el 8% de activos perciben que las ejecuciones extrajudiciales obedecieron a la presión ejercida por los altos mandos en la búsqueda de resultados operacionales. De igual manera, existe una diferencia en la percepción frente al interrogante de si los falsos positivos obedecieron a la política de recompensas del gobierno de la época, punto y coma, mientras que para el 34% del personal activo considera que las ejecuciones extrajudiciales nunca obedecieron a la política de recompensas. Tan solo un 6% del personal de la reserva considera que nunca fue de esa manera. Tan solo un 5% del personal de la reserva y el personal activo considera que las fuerzas militares deben pedir perdón tanto a las víctimas como a la sociedad por las ejecuciones extrajudiciales, y el 12% considera que nunca se debe separar a las personas comprometidas en estos actos de la institución armada.
Para los militares activos y de la reserva, el pedir perdón es un acto en el que se reconoce la derrota. Cuadro 4. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al cual debe ser la actitud de las Fuerzas Armadas alrededor de los falsos positivos. Explicación de este cuadro de la página 182. Y dice así. El 40% de los encuestados considera que las fuerzas militares deben defender a los oficiales, suboficiales y soldados comprometidos en esos actos. El 21% que se debe mejorar la formación y la capacitación del personal para evitar actos como los falsos positivos, y el 20% opina que se debe fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas. Tanto el personal activo como el personal de la reserva no consideran que los militares y policías deban comprometerse con la no repetición de los falsos positivos. Ningún militar activo o de la reserva considera que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales merecen la reparación, de igual manera que no merecen el compromiso de no repetición. En conversaciones realizadas después del diligenciamiento del instrumento, tanto integrantes activos como de la reserva de las Fuerzas Armadas se referían a la reparación que el Estado debía realizar a los familiares de militares y policías muertos en el conflicto, pero no a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. La percepción de militares y policías se encuentra más por el olvido en la medida que el 72% de los encuestados así lo ratifican. Tan solo el 4% consideran que merecen justicia y otro 4% manifiestan que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de la no repetición. Bueno, voy a hacer ahí un punto aparte, abro un gran paréntesis y mi comentario frente a este punto es el siguiente. En esa época, relativamente para ellos estaba en su orden no reparar a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, solamente reparar todo lo que hubiera sucedido con los policías, con los militares, porque para ellos estaba centrado esa parte, pero no hacia el otro lado. Si nosotros observamos en materia de criminalidad, el rango de los crímenes sucedidos en las ejecuciones extrajudiciales en Colombia es altísimo, es grande. Si digo, mucho más grande y barbárico. Por ende, el gobierno de cambio, en algunas oportunidades, ha pedido perdón a la sociedad, cuando el gobierno de cambio no fue ente que hubiera provocado todas esas cosas. Por el contrario, fue partícipe de denunciar todas estas atrocidades, todo este holocausto que sucedió. Para las personas que no conocen la historia, existen buenas fuentes para poderse uno informar un poco más y llegar con más concretud a lo que realmente pasó en el conflicto armado en Colombia. Existen libros muy interesantes que los voy a mencionar y con el nombre del autor, o por lo menos de las personas que intervinieron en ese proceso. Está uno que se llama Memoria de la Impunidad en Antioquia, fue elaborado por un grupo de agentes del CTI de la época del año 1998, pero igualmente muchos de ellos, 14 miembros de esa parte murieron asesinados y solamente uno logró salvarse, que es el que hoy está contando la historia, porque es parte de esa historia terrible, triste. El señor Gregorio Oviedo, esposo de la actual fiscal general de la Nación, doctora Amelia Pérez. No ha sido nombrada, pero ya, digámoslo así, por ley estatutaria de la Administración de la Justicia, es nuestra fiscal general de la Nación. Porque con sus 13 votos cumplidos el día 22 de febrero del 2024 de la Corte Suprema de Justicia, ya se dio. Y lo ampara la ley estatutaria de la Administración de la Justicia, basándose en el artículo 54 de esta. Otro libro importante que vale la pena
tomar de él lectura. Ha sido un poquito difícil encontrarlo en la internet, pero pienso que si usted se remite a una biblioteca, en una biblioteca usted lo puede hallar. Este libro se llama Aquí no ha habido muertos, de la autora, escritora colombiana, María McFarland. María McFarland. Ella elaboró ese libro. El libro, curiosamente, por el tiempo de esta época, porque se hace mucho run run a todas las cosas que están pasando con la Corte Suprema de Justicia, de la manera como la Corte Suprema de Justicia juega hoy con los colombianos, en un tema tan extremadamente delicado y que de hecho es necesario que la persona que vaya a quedar en la fiscalía tiene que ser una persona completamente transparente. Y qué mejor, una persona que fue protagonista de esa persecución tan simple por haber denunciado, por haber descubierto todas estas cosas del paramilitarismo. Porque por culpa de todas estas cosas es que hoy estamos contando esta historia que está escrita en este libro, de toda la cantidad de muertes que sucedieron, porque no solamente el paramilitarismo apoyó en eso, sino se aliaron el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas de Colombia de esa época, se armaron para hacer toda esta parte, un desastre completo, un caos, un holocausto, miles de muertes, miles de personas murieron, inocentes, ni siquiera, mejor dicho, esto fue como una pena de muerte, personas que no tenían nada que ver, personas que estaban pertenecientes a muchas clases sociales, estratos y todo eso. Sus vidas no fueron respetadas. No hubo ni un céntimo de misericordia, no hubo ni un céntimo de piedad para con estas personas. Por eso es que aquellos militares que participaron en los falsos positivos hoy, ante la JEP, contando o narrando todas estas barbaries, lloran, piden perdón llorando porque saben que fue terrible. Entonces, bien, amigos, vamos a cerrar aquí este video y los invito cordialmente al próximo video donde vamos a seguir contando más detalles. Hasta pronto.